todos. Ya veis que hoy es un día de improvisación total, cosa que a algunos les descoloca más y a otros menos, pero bueno, por lo cual hoy no puedo deciros, ¿sabéis qué pasaje toca hoy? Porque no lo sabéis, no lo sabía ni yo hasta esta mañana. Entonces, bueno, me ocurre que cuando Andreu me llamó para ocupar este tiempo, pues ya sabéis lo que me pasa, que normalmente suelo tener ahí un pupurri de ideas inmediatamente y se ponen a circular por la mente. Pero, ¿sabéis? Es un ejercicio que uno tiene que hacer, porque puede uno tener un pupurri de ideas, pero puede no ser lo que Dios quiere. Porque ocurre, un predicador que mencionó varias veces Andreu, que muchas veces estaba en una sala que él tenía así para orar, cerrada la puerta y daba la hora, y ya sabéis, era británico, y daba la hora y la gente ya nerviosa, picando ahí un poco a la puerta, y había un hermano que estaba ahí a la puerta e impedía que la gente interrumpiese al predicador, porque estaba orando. Y no paraba de orar hasta que Dios le ponía algo de verdad y él lo entendía así para transmitir a la gente. Fue una persona que fue muy usada por Dios. Hoy requerimos de toda la gracia del Señor, pero bueno, vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor una vez más y luego continuamos. Señor, delante de ti nos ponemos para que seas tú y únicamente tú quien nos hable y que podamos ser bendecidos, ser instruidos, ser enseñados, ser edificados, animados, fortalecidos y de una manera que sea inequívoca y que podamos percibir, Señor, que es tu Santo Espíritu quien nos está hablando a través de tu palabra. Así que encomendamos este tiempo y también encomendamos, Señor, a otras iglesias en las cuales tu palabra también es abierta y te pedimos que tú derrames una bendición muy especial sobre cada uno de los expositores, predicadores que van a exponer tu palabra en el día de hoy. Que tú estés con cada uno de ellos y con las personas que van a recibir tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Como podéis suponer, no vamos a dar Filipenses. Filipenses no vamos a dar. Pero sí que vamos a dar una historia. Y fijaos si es tal improvisación, que normalmente me gusta imprimir las notas, pero he tenido que recurrir a el cuaderno de campo, como yo le llamo, como el bolígrafo, y esto es lo que normalmente hacía en mis tiempos mozos para hacer el devocional. Alguna cosa más diré acerca de esto a lo largo del pasaje. Pero primero vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Es una escena que viene precedida de un evento que nos gusta mucho enseñar en las clases de escuela dominical. O por lo menos les gustaba a los profesores que yo tenía. El pasaje inmediatamente anterior, capítulo 18, nos muestra ahí una escena que es tremenda. Pero vamos a leer el capítulo 19 completo y luego pues apuntaremos una serie de cosas. No os asustéis, que intentaré no ocupar mucho tiempo. Dice lo siguiente: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas.
Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con un manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. Bueno, tal como hemos visto aquí en el versículo 1, el contexto inmediato es la gran victoria que obtuvo Elías frente a 450 profetas contra uno. Estaba compensado el tema, 450 profetas de Baal contra uno. Y encima todo el pueblo se había subido al monte, a aquel monte, para presenciar una escena donde Elías encima hizo un ultimátum a las personas que estaban escuchando. Y les dijo: a ver, vamos hoy a hacer una cosa para que os quede meridianamente claro. Si Baal es Dios, id en pos de él y servidle. Y si Jehová es Dios,
servidle. Y fue una escena increíble, porque estuvieron toda la mañana aquellos profetas, 450. Aquí somos unos pocos. Pues tú imagínate 450 personas congregadas y encima haciendo rituales que contra ti solo, toda la mañana berreando como posesos, encima cortándose con cuchillos porque era su costumbre para invocar a Baal. Y no consiguieron que contestase. Y Elías levanta un altar, hizo que levantaran un altar con 12 piedras, como era la costumbre, y puso el sacrificio encima de un animal, y por si fuera poco, lo roció con agua, pero abundante, que tuvieron que hacer una zanja. Esto es de escuela dominical, ¿me estáis siguiendo todos? Rodeó el altar con una zanja que llenaron absolutamente todo de agua, para que no hubiese dudas. Y el contexto era que no había llovido durante 3 años y pico. Estaba todo seco. Y encima gastar agua. Ahí, si lo vieran los ecologistas de hoy en día. Pero hizo que tiraran agua encima de la carne del animal y que cavaran una zanja y que se empapara todo bien. Y Elías invocó a Dios y Dios envió un fuego sobrenatural. Entonces el pueblo, no fue Elías, pero el pueblo se clamó a Dios, se dio cuenta y reaccionaron matando a aquellos 450 profetas del Dios falso, cuya promotora era la reina. Hasta aquí el contexto. Pero mirad, no se quedó ahí. En el versículo 2 vemos que la reina, que era la promotora de todo esto, que encima le habían matado a los 450 profetas, que ella era precisamente de donde venía el culto, ella fue quien introdujo esta especie de idolatría a este Dios. Era de una nación colindante con Israel, y le manda una amenaza muy en serio, porque Jezabel, cuando te mandaba la amenaza, era que la iba a cumplir. Y entonces, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, le dice. Entonces, Elías, vemos que en el versículo 3 dice, viendo el peligro. Y hermanos, como creyentes, hemos de estar con los ojos abiertos a los peligros que nos rodean, a la realidad que vivimos. No somos ignorantes, no somos unos miracielos que estamos pensando en que el Señor va a volver, que es verdad, pero no somos ignorantes en el sentido, no debemos de serlo, en cuestión de lo que nos rodea a nuestro alrededor, porque hay situaciones peligrosas, las hay, y a veces nos amenazan, lo hay. Por poner una ilustración, recién llegados al pueblo de mi padre, tuvimos 3 juicios con vecinos. Uno de ellos fue con el vecino de al lado, que ya falleció. Este vecino, por causa de un tema de una finca, amenazó a mi padre. Amenazó a mi padre de mala manera, y su amenaza, con una navaja en la mano, porque la llevaba siempre en el bolsillo, porque era un hombre que tenía problemas de violencia y ya tenía antecedentes. Este hombre le amenazó: te corto en pedazos, protestante de... Bueno, fuimos a juicio. En los 3 juicios que tuvieron mis padres, en los 3 se absolvió. Simplemente fue una manera de frenar, digamos, aquello.
Mi padre entendió en ese sentido que era lo que tenía que hacer hacia la persona para que se diera cuenta de que hay situaciones que él entendía que era de riesgo y así se lo hizo saber al juez. Esto no os lo he dicho nunca, ¿verdad, chicos? Son cuestiones de familia. Por eso digo que cuando los creyentes nos toca vivir en este mundo, en el contexto donde vivimos, no debemos de ser ignorantes en los peligros que nos rodean, porque los hay. Y depende de dónde vivas, más. Y depende de dónde vivamos. Pues no es lo mismo vivir en Pedralbes que vivir en el barrio del Raval. El contexto no es igual. ¿Te puede pasar de todo? Sí, pero con menos probabilidades. Cuando obtienes una gran victoria, esto sería una lección que podríamos extraer de esto. Cuando tenemos una gran victoria, prepárate. Porque normalmente viene una gran amenaza. Dice, al final del versículo 3 dice que él emprendió para salvar su vida, huyó y vino a Beerseba. Dice que está en Judá. Estamos estudiando con Miguel Ángel el libro de los Reyes y sabéis que el reino de Israel pues se dividió en dos. El reino del norte, el reino de Israel con 10 tribus, y el reino del sur, que era Judá y Benjamín, lo he dicho bien, profe, que era el reino del sur. Y Elías, su ministerio se desarrolló en el norte, porque la capital del reino del norte era Samaria. Y dice que él salió para escapar, para proteger su vida, y salió hacia el sur, hacia el reino de Judá, ¿vale? Y allí dejó a su criado. Necesitaba estar solo. Y a veces, hermanos, cuando tenemos cuestiones que resolver con Dios, es necesario estar solo. No pude hacer fotos. Era uno de los propósitos, pero estuvimos tan liados que fue imposible. Pero los chicos os pueden explicar algunos de los montes que son de mis padres. Bueno, esos montes eran mi santuario personal. Cuando estaba frustrado, cuando tenía cosas en la cabeza o necesitaba resolver alguna cosa, a pesar de que la casa de mis padres es grande, tiene 270 metros cuadrados por planta, pero a veces necesitas estar solo. Absolutamente. Entonces, ¿qué hacía? Me llevaba la Biblia, me llevaba una libreta, a veces no me llevaba nada. Y me subía al Valdocento, que eran los dos montes que os enseñé, el de abajo y el de arriba, traduciendo del gallego literalmente, es Valle del Helecho, porque se crían muchos helechos allí. Entonces me subía a lo más alto y allí pasaba mi tiempo, orando, hablando con Dios. Y a veces resolviendo cosas como hizo Elías. Elías tuvo que dejar su criado, era quien le ayudaba, probablemente porque era mayor. Ya, era una persona ya veterana, no mayor, pero veterana, posiblemente. Pero él dejó a su criado allí y dijo, mira, tú te quedas aquí estás protegido, no van a venir y yo me voy. Y se fue por el desierto un día de camino. Las condiciones del desierto, nosotros no nos hacemos una idea. Sabéis que el desierto es un terreno de mucho contraste. Mucho calor por el día, que te asas, que tienes que taparte porque si no te quemas, y mucho frío por la noche. Tienes que llevar la manta, porque por la noche baja muchísimo la temperatura. De ahí que se producen estas dilataciones en las rocas, esto es de ciencias naturales,
Se producen esas dilataciones en las rocas precisamente por esa diferencia tan bestia en las temperaturas, y entonces la roca se parte. Y Elías toma este camino, el desierto, solo, sin ayuda. Y hermanos, creo que en las vidas personales, cada uno de nosotros pasamos nuestro desierto. Podemos tener épocas de pasar nuestro desierto, pero pasar el desierto no por el mero hecho de pasarlo, porque Elías tenía un propósito, necesitaba resolver algo con Dios, y eso le implicaba pasar por el desierto, pasar por un tramo solo. No te vayas al desierto por el mero hecho de irte al desierto. Vete al desierto a resolver cosas con Dios. Y veremos cómo. Dice el versículo 4, que donde estamos, que él vino y se sentó debajo de un enebro. Claro, encuentras una sombra en medio del desierto y allá te pones. Si tuviera un árbol aquí, ¡ay, por Dios, qué sombra más rica que estoy aquí ahora! De aquí no. Porque esto es lo que pasa normalmente, ya nos pasa aquí, que no es un clima desértico, y él se sienta allí y exclama esto que puede ser chocante para nosotros. Deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hay una sutil diferencia. Elías no se quitó la vida, le pidió a Dios que se la quitara. Ahora, desear morirse puede ser algo que nos pase a cualquiera de nosotros por la cabeza en determinados momentos, porque hay situaciones que te pueden llevar muy al límite. Y pobres de nosotros, o pobre de mí, si yo juzgo a una persona que pase por una situación límite y quiera marcharse porque ve su única vía de escape. Esto me lo hizo ver Jaime Fernández Garrido cuando escribió el libro Besar la vida, que ofrecía a personas. Porque ese libro habla precisamente a las personas que tienen tendencia suicida, pensamientos suicidas. Y se lo encargaron unos hermanos de Brasil, unos empresarios de Brasil, se lo encargaron precisamente porque, no sé si lo sabéis, esto se oculta en las estadísticas de estados completos, se oculta la cantidad de suicidios diarios que hay, porque no se quiere alarmar a la población, pero ha crecido exponencialmente, enormemente, y hay casos que no sabes encontrarle explicación. Os podría decir unos cuantos de personas cercanas, o por lo menos que hayamos tenido alguna relación. Pero la diferencia, me decía Jaime, es que libros que hablan acerca del suicidio te explican las causas de tal. Dice, esto es una persona que está teniendo pensamientos acerca de quitarse la vida, no necesita saberlo. Tienes que hablarle a él, tienes que hablarle a él o a ella, tienes que hablar a la persona, a su corazón, a llevarla precisamente a mostrarle la belleza que hay en la vida, en el disfrutar la vida y sobre todo en acercarse a la vida misma, que es Dios. Pero, mirad, una curiosidad. Vamos a ir un momento a Santiago, capítulo 5. Epístola de Santiago, capítulo 5. Mirad. Versículo 17. Vamos a leer desde el 16. Es que es todo un conglomerado, a veces poner el contexto es complicado. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados.
La oración eficaz del justo puede mucho. Elías, la persona que estamos considerando, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No era un ciscampeador o un Superman, aunque la gente lo veía así. Pero no. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y probablemente era un hombre bastante delgado. ¿Cómo lo sé? Pues porque nos indica en el capítulo anterior que él estaba orando con la cabeza puesta en las rodillas. Esto es una persona que tenga la curva de la felicidad como yo, no es un poco complicado de hacer, ¿eh? Pero Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Desear morirse porque hay circunstancias que te llevan al límite es algo que nos puede pasar. Desear escapar de situaciones es algo que podemos querer escapar de esta manera. Y un detalle, Dios no le echa la bronca en lenguaje coloquial, no le echa la bronca por esto. No sé si os habéis fijado en la lectura del pasaje, pero Dios no le dice nada acerca de eso. Pero sí que vemos cómo trata Dios con él. Esto lo vemos en los versículos siguientes. En el versículo 5, echándose debajo del enebro se queda dormido y aquí un ángel le toca: levántate, anda, ponte a comer que... Y otra vez se vuelve a quedar dormido, come, pum, y se queda dormido otra vez. De ahí un buen rato, porque no nos dice el tiempo que pasó. Elías, levántate que tienes largo camino. En Academia de la Biblia, Alex San Pedro, precisamente con Jaime Fernández Garrido, estaba hablando precisamente de esta escena, de esta. Y Jaime comentó lo siguiente, abro comillas: dar de comer y permitir descansar en ocasiones es lo más espiritual que puedes hacer. Repito, dar de comer y permitir descansar es lo más espiritual que puedes hacer. Y Dios trata con Elías en esta situación límite que él había que estaba en peligro su vida, que era cierto, que había obtenido una gran victoria, pero resulta que lo amenazan de muerte y él corre para salvar su vida y dice: mira, ya basta, yo creía que esto iba a ir de otra manera, que obteniendo la gran victoria delante de toda la gente, pues la gente se iba a volver a Dios, y resulta que es todo lo contrario. Llévame ya. Dios hace, que se duerma. Levántate, come. Se vuelve a dormir, a reponer fuerzas. Levántate, come que tienes un largo camino. Y en la primera vez nos dice: he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Pero en la segunda vez no sabemos los ingredientes de la comida. A mí me gustaría saberlo. ¿Qué le dio Dios de comer a Elías para que aguantase después 40 días y 40 noches de viaje? ¿Barritas energéticas? No se nos dicen los ingredientes. Esto es algo que nos gustaría saber a lo mejor. Lo cierto es que Elías, cuando él se repone, él descansa, él repone su cuerpo comiendo, volviendo a descansar, durmiendo, volviendo a comer, y entonces emprende viaje 40 días y 40 noches. No quiere decir que estuviese caminando todo el rato, ¿eh? Lo que me está diciendo es que le llevó 40 jornadas y evidentemente paraba a descansar por medio, seguramente, ¿vale? Pero, y se nos dice que probablemente llegó al atardecer
al monte Horeb, el monte de Dios. Y allí pasa la noche. Se mete en una cueva para protegerse, porque no es lo mismo dormir a campo abierto que dormir donde solamente tienes una entrada. ¿Por qué? Porque si viene un enemigo, si viene un animal, tú solamente tienes que proteger una entrada, que si estás en campo abierto te puede venir por cualquier parte. Entonces no duermes bien. Dice que vino a él palabra de Dios, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Estas palabras le sirvieron a otro Elías, porque estaba un predicador preparando unas notas precisamente sobre este pasaje. Y vino una persona, no creyente, a su casa y resulta que él lo llamaron al pastor, lo llamaron para otra cosa y lo dejó ahí solo. Y la persona, que era muy curiosa, se puso a leer las notas y cogió y se las llevó. Y se fue. Solamente leyó el título. ¿Qué haces aquí, Elías? El título era así. ¿Qué haces aquí, Elías? Y se llevó las notas. Y como era una persona que tenía un contexto así un poco especial, pues resulta que se metió en un bar. Y estaba allí con los amigotes y empezó, pues ya, pues, con el drinky drink, que se fue animando, no sé qué. Y resulta que el pastor lo salió a buscar porque le falta, cuando se dio cuenta que le faltaban las notas, pues lo fue a buscar. Y lo encontró en el bar. Y estaba de espaldas y le toca al hombre y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Se había quedado con el título de la frase. Y para él fue como si fuese la misma voz de Dios que le estaba hablando. Esa persona llegó a conocer al Señor por eso. Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? Elías contesta, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Era verdad, ¿eh? Esto era verdad. Pero en las dos últimas líneas expresa lo que verdaderamente estaba preocupado. Y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Y en los versículos del 11 al 12, ahí vemos los efectos del paso de Dios. Hay otra escena muy, muy similar. ¿Recordáis cuál? Es una escena que estuvimos viendo cuando tratamos el libro de Éxodo. Después, precisamente, de que el pueblo se había desenfrenado y Moisés entabla una conversación, discusión con Dios. Oye, no nos saques de aquí, si tú no vas a ir con nosotros, tú tienes que venir con nosotros. Y Dios le da una promesa, mi presencia, Éxodo 33, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces, delante de esta promesa, Moisés se viene arriba y dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios no le dice que no. Dios le dice, te voy a poner en una peña, en el monte, y no verás mi gloria porque no hay hombre que me vea y quede vivo. Pero verás mis espaldas. Y si leéis, si os pica la curiosidad, leed después del capítulo 33 de Éxodo, veréis que es muy similar el paso que hace Dios precisamente ahí con Moisés, es muy similar al paso que hace Dios aquí con Elías. La diferencia es que aquí Elías está viendo los efectos. Dios le dice, mira, sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y Dios pasa. Elías no sale.
¿Os habéis dado cuenta del detalle? Dios le dice, sal afuera, y Elías se queda, porque Dios empieza a pasar y está viendo efectos que a él le dan mucho miedo. A ver, no era para menos. Un grande y poderoso viento que rompía los montes. Por Tarragona hay una zona muy peligrosa que los que andamos con el camión tenemos mucho respeto. Y preferimos ir cargados que no cargados, sobre todo si llevas una lona. ¿Sabéis por qué? Porque hay una zona donde te sopla el viento de tal manera que ha habido compañeros míos que han volcado por eso. Cuando vas vacío, porque sopla de tal manera en la lona que te empuja. Y como tengas un huequecito en la lona que no la hayas cerrado bien, peor todavía, porque te hace como el globo del Luc Montagnier, aquel que inventó el globo, y te vuelca. Y personalmente, una vez trabajando con mi padre en la viña, en la finca donde hay 3 casas que hizo el contratista, desde ahí estábamos mi padre y yo trabajando y hacía mucho viento. Pues voló una uralita, como si fuese una hoja de papel. Y esto no es nada comparado con lo que está diciendo aquí. Un grande y poderoso viento que partía la roca. Tú imagínate el espectáculo. Y Elías se queda dentro de la cueva, por si acaso. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, por si fuera poco, un terremoto. Tú imagínate, estás viendo que las rocas se parten y te empieza a temblar la tierra. Pues Elías, claro, evidentemente no sale fuera, por si acaso. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Elías debía de estar acostumbrado al fuego, porque había visto el fuego de Dios ahí quemar el sacrificio, evaporar el agua del sacrificio. Él ya lo había visto. Pero Elías no se movió de la cueva, porque ahí no estaba Dios. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y es en ese instante que Elías sale. ¿Sabéis por qué? Porque conocía a Dios. Y hermanos, el conocer a Dios es una aventura en la cual tú y yo podemos profundizar. Y que nadie lo puede hacer por ti. No sé si lo sabes. Si no lo sabes, bienvenido al club. Pero nadie lo puede hacer. Mis padres no podían transmitirme el conocimiento de Dios. Tenía que conocerlo yo. Mis padres no podían tener, o tus padres, yo no puedo tener una relación con Dios por mis hijos. No, lo tienen que profundizarlo cualquiera de ellos. Lo que haga yo es conmigo, es la relación de Dios conmigo. Lo que hagas tú es la relación de Dios contigo. Y no puedes tenerla por otra persona. No. Es una aventura. Y Dios, por si acaso, no se manifiesta igual a ti que a mí. No habla igual a ti que a mí. Su palabra es una, sí, pero su trato es personalizado, porque Dios es así de grande. A veces, Loida y yo, cuando escuchamos a padres decir, yo toda la vida he tratado a mis hijos a todos por igual. Pues qué injusto eres. Hombre, ¿cómo? No puedes tratarlos a todos igual, porque son distintos. Son distintos. Somos distintos. Y si pretendes tener una experiencia como la de Elías, no digo que no pueda sucederte, pero probablemente no, porque Dios no se va a manifestar igual con Elías que contigo. Tenlo en cuenta. Elías sale cuando escuchó el silbido porque conocía cómo Dios hablaba. Y cuando él sale,
era costumbre judía de salir y cubrirse el rostro con el manto, era un manto que usaban para orar, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Por si acaso no salió mucho fuera. No las tenía todas consigo, Elías, y conocía a Dios. Pero no, se puso a la entrada. Dice, si hay algo que no me cuadra, pues vuelvo para adentro a la seguridad de la cueva. Se puso a la entrada. No salió afuera. Dios le dice, sal afuera. Y él dice, pues a la puerta. Ya estoy afuera. Por si acaso. Dios le vuelve a preguntar, ¿qué haces aquí? ¿Es que Dios no lo sabía? Sí, claro que lo sabía. Pero Dios vuelve a preguntar. Ay. Ayer Asensio nos hablaba acerca de Pedro. ¿Cuántas veces le preguntó luego el Señor cuando tuvo aquel encuentro para restaurar a Pedro? Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y Elías vuelve a responder, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y era verdad, lo de los profetas. Era verdad que el pueblo había dejado el pacto de Dios. Era verdad todo eso. Era verdad todo el contexto. Si leéis los capítulos anteriores, es una historia que es tremenda. Solo yo he quedado. El último bastión en la nación de Israel, he quedado yo solo. Y Dios le dice, mirad, vamos a ver la respuesta de Dios. Es que es curioso que el encargo de Dios sea este. Mira, pues no le dice, pues oye, pobrecito tú, no te preocupes, anímate. No, Dios no le dice eso. Dice, mira, vas a volverte por tu camino 40 días para atrás y te doy 3 encargos. Vas a ungir a Hazael, era una persona extranjera, Hazael, rey de Siria. Vamos a ver, Señor, yo soy profeta de tu pueblo Israel. ¿A qué me mandas a ungir? A una persona extranjera. Con todo el respeto, os lo digo para que entremos en contexto. Y Dios es el primer encargo que le da. Unges a Hazael, rey de Siria, unges a Jehú por rey de Israel y unges a Eliseo, que te va a suceder. Tela con Dios, Yo no sé, porque no lo sabemos, porque no lo dice, yo no sé qué se le pasó por la cabeza a Elías. He recorrido todo este camino, he pasado por el desierto, he querido encontrarme con Dios para recibir consuelo y resulta que Dios me dice, unges a este y unges a este, que este será profeta en tu lugar. Toma castaña. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Yo no sé lo que habría reaccionado. Pero es curiosísima la manera de proceder Dios con Elías. Unges a Hazael por rey de Siria, un extranjero. Unges a Jehú por rey de Israel. Y unges a un profeta, que normalmente los profetas eran llamados por Dios directamente, pero con Eliseo, ¿no? ¿Qué te va a suceder? Y Dios no se queda aquí. Dios le dice, mirad, y yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Señores,
No es que Dios lo iba a hacer. O sea, Dios, fijémonos en la construcción de la frase, yo haré que queden en Israel 7.000. Y cuando dice, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, ya lo habían hecho. Cuyas bocas no lo besaron, ya lo habían hecho. La diferencia es que Dios le mostró a aquellos 7.000. ¿Cómo Dios contesta? Elías, es que mira, Señor, han matado a tus profetas, han dejado a tu pacto y solo he quedado yo. Dios, que tengo 7.000, hombre, que tú no te das ni cuenta. Y hermanos, es fácil, muy fácil, pensar que somos la única flor rara en medio del mundo que nos rodea, que somos el último bastión, que somos la última fuerza que queda de personas que aman a Dios y su palabra. Es fácil pensar que nosotros somos los que quedamos y el resto se ha ido todo a la porra. Pero qué ilusos somos, por favor. ¿Y dónde queda Dios en todo esto? ¿O pensamos que Dios solamente tiene una manera de trabajar en nuestro cuadrado, que pensamos que es así, esto es así y ya está? ¿Quiénes somos nosotros para encasillar a Dios? Y esto os lo dejo como reflexión. Voy a poner puntos suspensivos ahí y ya está. Pero me llamaba la atención mientras consideraba este pasaje. Y mirad, la frase que os voy a dejar ahora es una frase que David Morse lo dijo aquí hace ya unos cuantos añitos ya, cuando estuvo dando aquellos mensajes acerca de título La visión desde el santuario. Y como no soy capaz de repetir todos los mensajes, porque si no os aburriría, y esto, pues vais al archivo local que tenemos, que se llama Gloria, y le pedís los mensajes de David Morse de esas conferencias. Pero David Morse nos enseñaba que la visión desde el santuario de Dios es mucho más amplia que la nuestra. Principalmente porque Él está arriba y ve todo el panorama. Nosotros no. Eso fue lo que le pasó a Elías. Y tenemos que pedirle a Dios. Y tenemos que venir a arreglar las cosas con Dios. Si estás en tu desierto personal, besa junto de Él. Porque Él te puede mostrar cosas que igual no te has parado ni a pensar. Porque somos muy dados a mirarnos el ombligo y cuando levantamos un poco la cabeza, entonces vemos otras cosas que no habíamos considerado. ¿Por qué? Porque estamos con la mirada puesta en el ombligo, en lo que me pasa. En ay, que no puedo oír bien porque están los ventiladores aquí, y entonces me pasó la semana pasada, sin ir más lejos, a mí. Las personas que dabais textos, yo me iba a otro capítulo, decían un capítulo y yo iba a otro porque no las escuchaba bien. Y no es culpa de nadie, no os sintáis culpables. Es culpa mía porque yo tengo un problema auditivo. Pero claro, en fin, me resulta a veces así un poco tal. Pero miramos lo que nos pasa. Miramos lo mal que nos sentimos. Miramos los solos que hemos quedado. Miramos que alrededor no hay nadie que siga a Dios. Están ocurriendo desastres tras desastres, ves a hijos enfrentados con sus padres, ves a parejas que se rompen, ves a personas que no están haciendo las cosas que son malos ejemplos. Vemos, y somos muy dados a mirar todo esto. ¿Y Dios dónde queda? Dime, ¿dónde queda Dios? ¿Cuándo vamos a levantar la vista?
¿Cuándo vamos a ir a junto de él? Sé valiente para recorrer ese desierto y encontrarte con Dios, sea como sea. Elías lo hizo, a pesar del miedo que pasó. Porque Dios da miedo, ¿eh? Elías lo hizo y recibió más de lo que él supo apreciar en ese momento. Y os dejo un dato curioso. ¿Sabéis? Elías no ungió, de las 3 personas que Dios le mandó, solamente ungió una. La vemos en el pasaje siguiente que vamos a considerar muy rápidamente ya. Pero la vemos, que es Eliseo. Azael no lo ungió, Elías. A Jehú no lo ungió Elías, lo ungió Eliseo. Eliseo fue quien ungió a Azael y quien ungió a Jehú. Miguel Ángel, ya no lo explicarás cuando llegues ahí, ¿vale? Pero no vemos que a él le causara nada. En cambio sí que hubo un proceso bonito, aleccionador, de recorrido, y que nos habla mucho a nosotros, hermanos. No estamos aquí para siempre. Pero tenemos que dejar un legado a otras personas para que sigan. Eso Jesús le llamó hacer discípulos. Y el proceso de discipulado, bueno, en fin, vamos a leer lo de Eliseo, que si no me desvío y después eso. Dice que justo al salir de allí, parte de allí y halló a Eliseo, hijo de Safat. Pero Eliseo estaba en Israel y él estaba bastante abajo, en el monte Horeb, y tuvo que recorrer Judá para volver otra vez. La situación no había cambiado, ¿eh? La amenaza de muerte seguía estando. El contexto no había cambiado. Muchas veces pretendemos que cambie el contexto, que Dios cambie el contexto. No. Dios le dice, te vuelves por tu camino, que yo no voy a cambiar nada. Tú vas a hacer lo que yo te digo, pero yo no cambio nada en ese sentido. ¿Podría hacerlo Dios? Sí. Pero Dios no lo hizo. Pero sí que cambió la perspectiva de Elías. Y cuando dice que se encuentra con Eliseo, que araba con 12 yuntas delante de sí. ¿Sabéis por qué se usaban las 12 yuntas? Porque la tierra en Oriente Medio no es una tierra como, por ejemplo, la de Galicia. Vosotros visteis, muchachos, visteis al abuelo cavar con el motocultor. ¿Cómo quedaba la tierra? Quedaba morosita. Cuando pisas recién cavado, cuando pasa el motocultor ahí con esto que la remueve, da gusto. Parece que camina sobre una alfombra ahí, porque está, y depende de quién lo haga, pues más. Entonces, pero la tierra de Israel, para hacer eso tienen que pasar varias veces, por eso las 12 yuntas de bueyes, porque es como arcillosa, se queda como apermazada, y entonces para arar precisamente se tenían que pasar varias veces por esa tierra para desmenuzar todo eso, para que entrara el agua, para las plantas, en fin, todo esto. Y Eliseo estaba trabajando en el campo. Y Elías, fijaros, no media palabra. Él pasaba por allí, vio a Eliseo trabajar, le prende el manto, se lo pone encima y sigue el camino. No habló con sus padres. No le dijo nada a Eliseo. No le dijo, vente conmigo que vas a aprender a tener una relación más cercana con Dios. No le dijo nada. Pero Eliseo entendió muy bien lo que estaba queriendo hacer Elías, ¿eh? Corrió, dice, mirad.
Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Le llevó su tiempo asimilar el tema, porque Elías siguió caminando y fue corriendo junto de él. Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y Elías le dice, vete. Todo lo contrario a aquellas 3 personas que se acercaron a Jesús. Señor, te seguiré. Y Jesús les da 3 respuestas. No los vamos a considerar. Pero en este caso particular de Eliseo, Elías le dice, vete. Y probablemente Elías se quedó allí aparte esperando a que terminasen de hacer todo lo que leemos después, que mata a los bueyes, que los asa. Eso lleva un tiempo porque un buey es grandecito, y hay carne ahí, para asar, comer con la gente que estaba allí, que estaban probablemente todos en los campos, se echaban una mano unos a otros y entonces van todos a echarse una mano a los campos. Perdón. Ahora, si estuviera Loida me echaría la bronca. Acaban con un campo y pasan al del vecino. Esto se hacía en el pueblo de mi bisabuela. Y acababan con el del vecino y tal, y comían todos juntos. Y se volvió e hizo todo esto. Y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Si leemos los capítulos después, hasta segundo de Reyes, capítulo 2, que es donde vemos la despedida que le hace Eliseo a Elías. Lo acompaña en su último viaje. Fue una de las 2 personas que aparecen en las Escrituras que no vio la muerte. Fue llevado. ¿La otra cuál fue? Enoc. Muy bien. Enoc, que dice que caminó con Dios. Y probablemente en el camino un día Dios le dice, mira, ya está más cerca mi casa que la tuya, vente conmigo. Y hay un recorrido que no sabemos cuánto tiempo fue, pero fue suficiente para formar a Eliseo, para que Eliseo pudiese ver de cerca cómo era la relación de Elías con Dios y de Dios con Elías, para que viese las responsabilidades que eso implicaba, para que viese los encargos y recibiese los encargos porque él los cumplió. Como os he dicho, con el dato curioso, él fue quien ungió a Asael y a Jehú. Eliseo, no Elías, Eliseo. Y no vemos ninguna protesta de Elías con Dios, con esa sucesión. Lo cual es sorprendente, porque Elías era un hombre que tenía carácter, pero no protestó, no se enfadó, no dijo, oye, que te he dicho que solo yo he quedado, que todavía tengo algo. No. Hermanos, no sé si esta serie de consideraciones acerca de Elías os ha resultado tan consolador y confortador como a mí, porque creo que la relación con Dios es una completa aventura. Y siempre estamos aprendiendo. A unos que nos gusta improvisar, Dios nos pone orden. A otros que les gusta el orden, Dios los hace improvisar. Y a otros, en fin, trata con cada uno. ¿Sabes? Dios es capaz de escribir, lo decimos muchas veces, derecho con nuestros trazos torcidos, es cierto. Dios es capaz de escribir
tengas el contexto que tengas, hayas venido de los padres que hayas venido, tengas las mochilas que tengas en tu vida personal, sea cual sea tu pasado. Otra cuestión son las consecuencias. Pero Dios es capaz de hacer cosas grandes, tremendas, completas, que sean un canal de bendición. Y de Elías, que sepamos, tenemos muy poca información. No sabemos ni de quién era hijo, no sabemos. Sabemos que le llamaban Elías el Tisbita, pero no sabemos nada más. De otros profetas sí. Por ejemplo, Eliseo. Pero Dios es capaz de usar a una persona si tú te dejas tratar por Dios. Si tú no te dejas tratar por Dios, Dios no va a trabajar contigo o tendrá consecuencias. Y pasar por momentos de desierto no te hace único. Lo que te hace único es la relación profunda, única que tienes con Dios. Eso es lo que te hace único. Aparte de nuestro ADN, que no es igual a ninguna de las personas que ya es decir, que hay en este mundo, nuestro ADN es único. Lo ha escrito Dios. Y desde aquí, desde estas consideraciones, lo único que quiero dejar con vosotros es, en este sentido, animaros. Porque las reglas escritas que podemos encontrar, que podemos decir de que esto es lo que podemos hacer bien para Dios y esto es lo que no agrada a Dios. En una relación no hay reglas, señores. Hay conocimiento, hay relación, hay intercambio. La diferencia de tener una relación entre nosotros es que nosotros tenemos que aprender a conocernos, de las dos partes. La diferencia es que Dios ya nos conoce a nosotros muy bien. Esa es la diferencia. Pero nosotros tenemos que emprender esa aventura. Y tenemos que hacer por ella. Y tenemos que implicarnos. Porque sin implicación, Dios no trabaja. Y Dios está deseando precisamente que a veces encontremos esa manera de hacer. Y si tenemos que hacer un alto en el camino, hazlo. Si tenemos que hacer ese alto en el camino, como decía Eric Bermejo, sacar el mapa y el compás y mirar si estamos andando en el buen camino de la fe, hazlo. Y si tienes que pararte a subir una montaña, párate. Y si tienes que estar solo, no mucho tiempo, pero solo, arreglar las cosas con Dios, encontrar respuestas de Dios porque necesitas respuestas, como Elías necesitó respuestas, párate y hazlo. Sube la montaña. Y luego baja. Y vuelve al mismo sitio. Porque Dios no va a cambiar las circunstancias. Dios te quiere cambiar a ti. No añado nada más, creo que ya ha sido suficiente.